Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Café Ufológico Proyecto Sirio. El día de hoy estamos con Héctor Jusino desde Tennessee y vamos a hablar sobre temas de interés relacionados con la temática OVNI. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los videntes de tu website, de tu canal. Richard tiene unas cuantas preguntas que vamos a hablar hoy. Yo no consideraría esto una entrevista, sino una conversación. Si hay alguien que esté viendo en el momento, puede hacer cualquier pregunta cuando quiera, ¿no, Richard? Claro. Ok. Héctor, mira, vamos a comenzar la conversación con una pregunta que muchos se plantean porque he estado, durante todo este tiempo, he estado revisando algunas conversaciones, tweets, publicaciones en muchos foros y en muchos fanpage de Facebook y algunos videos en YouTube sobre este planteamiento, ¿no? Del gobierno en los Estados Unidos para tratar de amenaza todo lo que es la fenomenología ovni y estos encuentros durante ejercicios militares y otro tipo de encuentros que se han generado pues aquí en los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre este tema? Sí, muchas personas, quizás por desconocimiento, entienden que porque no han atacado estos objetos voladores no identificados, no han atacado supuestamente a nadie y no han atacado los barcos y los aviones de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, que son pacíficos, número uno. Y número dos, mucha gente se basa en cuentos que la gente ha hecho de encuentros con extraterrestres donde los curan y donde le dicen unas cosas maravillosas, angélicas, divinas, ¿no? De que esto pues no se debe tomar como algo peligroso. Pero la verdad es la siguiente: cualquier país del mundo, no solamente los Estados Unidos, que alguien intervenga en su espacio aéreo sin notificarlo de antelación, sin comunicarse a las torres de control, sin tener ningún tipo de comunicación, que es el caso de estos objetos voladores no identificados, se les mira como una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad, una violación al espacio aéreo. Mucha gente dice, bueno, pero quizás estos alienígenas no saben que eso es espacio restringido. Bueno, en base a todo lo que hemos estado viendo a través de los años, supuestamente ellos nos conocen muy bien y llevan cientos y miles de años bregando con nosotros aparentemente. Pues yo creo que ellos entienden que eso es espacio restringido. Lo que pasa es que entran sin ningún permiso y hacen lo que les da la gana y no piden ningún permiso una vez están adentro y salen. Entonces, en términos de que nunca han atacado a nadie, yo invito a los videntes a que busquen casos como es el caso en Brasil de la isla de Colares, donde sí hubo ataques, donde sí hubo muertes, donde sí hubo desaparecidos. Miren ese caso en los años 70, al final de los años 70, y hay muchos casos que casi no se publican, en donde han habido ataques por parte de estos objetos voladores no identificados a civiles. Y han habido encuentros entre militares y estos objetos voladores no identificados en diferentes partes del mundo, inclusive los Estados Unidos, en donde aviones, por ejemplo, de combate le han disparado. Y lo que ocurre es que si le disparan un rocket, un cohete de un avión, lo que hace es que el cohete llegue hasta cerca de la nave y la nave lo dispara hacia atrás, hacia el mismo avión que lo disparó. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, es que se están defendiendo, pero se podrían defender disparando el cohete para otro lugar, ¿no? Pero lo disparan para el mismo sitio que viene. Es como si le dispararan para atrás, ¿no? La cuestión es que hay muchas pruebas de que no son, potencialmente, no son amistosos.
Lo más importante de todo esto es la agenda que ellos tienen, que la desconocemos en su totalidad y que es una agenda oscura, es una agenda que no se la quieren dejar saber a nadie. Yo hago unas analogías, yo digo, si alguien te va a asaltar, no lo va a anunciar. Si alguien te va a hacer daño, no lo va a anunciar. Si te va a matar o lo que sea, no lo anuncia, sino que lo hace. Ahora, que otras personas pueden tener una agenda de más larga, de hacerte daño en mucho más tiempo en diferentes cosas, y entonces no va a anunciar la agenda de hacerte daño. Y este es el problema que tenemos con esto de los objetos voladores no identificados y de los alienígenas, es que la agenda no se conoce, que ellos no la dejan saber, que lo que dejan saber no compagina en los casos que se ven alrededor del mundo, no compaginan sus actuaciones con lo que le dicen a la gente, no compagina. Además de que cada caso no compagina uno con el otro. Son parecidos en algunas cosas, pero tú no puedes ponerlos todos en una caja porque le dicen unas cosas a algunas personas y le dicen cosas a otras en donde se contradicen. Y en realidad, si te pones a mirar todos estos casos, no llegas a ningún sitio, no descubres nada, porque le hacen ofrecimientos y le hacen le dicen, oh, esto va a pasar en el futuro y nunca pasa. Las cosas que ellos le dicen a los adoptees y que le dicen a los contactees y la gente que tiene experiencia con estos seres, nunca las cosas pasan de la manera que ellos le dicen que van a pasar. Por lo tanto, no podemos ver eso como bueno. Entonces la gente me pregunta, y creo que es tu pregunta hoy, lo de To the Stars Academy, que porque la gente dice que le están tratando de meter en la cabeza al público que le tenga miedo a esto. No es el punto. Las personas de To the Stars Academy provienen de backgrounds del Pentágono, por ejemplo, y provienen de backgrounds de proyectos oscuros de compañías como los proyectos de Skunk Works con Lockheed Martin. Estas personas de Lockheed Martin, al igual que las de Pentágono, trabajan y trabajaban para la defensa de los Estados Unidos. Ellos cuando trabajaban dentro del Pentágono, el trabajo que tenían ellos era tratar de identificar lo que estaba volando en el espacio aéreo norteamericano que no se podía identificar. Y entonces una vez ellos, digamos Luis Elizondo, se le informaba de algo que estaba volando en el espacio norteamericano, el trabajo de él era identificarlo y si no lo podía identificar, decir su opinión de lo que podía hacer. Él, en su trabajo, identificaron montones de cuestiones aéreas que entraron al espacio aéreo norteamericano sin permiso y me imagino que deben haber enviado aviones, le deben haber dado un ultimátum de que se comuniquen y que abandonen el espacio aéreo, etcétera, etcétera, o los derriban, porque esa es la política de todos los países, que si tú entras al espacio aéreo de un país y digamos, envían otro avión y te tratan de hacer comunicación con ese avión, tú no te quieres comunicar, te derriban. Si te comunicas con ellos, te van a pedir que si tú tienes permiso para entrar o no, y si no tienes permiso para entrar, te van a escoltar, te van a decir que te tienes que salir del espacio aéreo y te van a escoltar fuera, no te van a derribar. Ahora, si tú haces alguna maniobra errática que pueda indicar peligro, te van a derribar. Por lo tanto, estos objetos voladores no identificados entran, y no solamente entran en el caso del Tic Tac, entran a un ejercicio militar. No se puede ver de otra manera como una amenaza, que algo entra a tu espacio aéreo sin permiso y se meta en un ejercicio militar, que los ejercicios militares son secretos, y que entre sin permiso. Y no solamente a los que hayan seguido los capítulos de Unidentified. En una parte, uno de los pilotos, un teniente coronel, dice que no solamente había uno, que en una ocasión había más de 100. En un ejercicio militar de un escuadrón norteamericano que se compone de
aviones de combate, barcos de combate, que tienen capacidad nuclear. Y entonces entran 100 de estos drones, quizás no tienen nadie adentro, pero entran 100 de estos artefactos que tienen la capacidad de saber lo que ellos van a hacer de antemano, que no tienen ningún tipo, estos aviones norteamericanos y barcos norteamericanos no tienen ningún tipo de manera de derribarlo, ni tienen ningún tipo de defensa en contra de lo que ellos puedan hacer. ¿Y cómo lo vamos a ver? Como algo amigable. Si yo como persona entro a un ejercicio militar, yo estaba en el ejército, ¿no? En el ejército de la tierra, y yo me meto así porque me da la gana a un ejercicio militar en la tierra, me van a arrestar. Y si yo me pongo muy difícil, lo más probable me matan. Entonces, ¿cómo vamos a permitir algo de otro sitio? Vamos a decir que son extraterrestres, que vienen de otro planeta, que no sabemos absolutamente nada de ellos, y entonces vamos a decir que son amigos. Eso sería estúpido, ¿no? Tenemos que primero decir que son potencialmente dañinos a nuestro interés de protección a nivel nacional, y si después se enseña y se puede probar que la agenda es buena, y entonces ya hablamos de otra cosa. Pero hasta donde tenemos con lo que tenemos, no se puede categorizar como bueno. Se tiene que categorizar como amenaza. Como una amenaza, como una potencial amenaza. Héctor, mira, justo estás tocando este tema del Tic-Tac, ¿no? Y de todos estos eventos que hemos podido revisar un informe del SIU de 170 páginas, donde mencionan, pues, que ellos estuvieron detectando pulsos en el radar durante toda la semana del ejercicio militar. Entonces ellos ya de antemano sabían que habían o que se podía producir algún tipo de interacción con los activos militares. Esto yo como que a mí me despierta la suspicacia porque supuestamente el ejercicio militar no contaba con poderío bélico, ¿no? No tenía municiones. Eso es lo que mencionan. No. En ejercicios militares como esos se tienen armamento para disparar. Porque muchas veces utilizan, en el caso de la Fuerza Aérea y el Navy, utilizan unos targets que flotan y le disparan con cohetes vivos. Y se usa bala viva. Lo que pasa es que ya los Estados Unidos no les dispara, porque vuelvo y te repito, y no solamente los Estados Unidos, en muchos casos se les ha disparado, y lo que se hace es que si tú le disparas balas, las balas vuelven para donde tú las disparaste. Ya ellos saben que no le van a disparar porque no les van a poder hacer nada, número uno, y que lo que disparen les van a dar a ellos. Pues entonces ya no se les dispara, ya se sabe. ¿Tú recuerdas de la conversación que tuvo Fravor en este caso, con el Princeton, donde se le dice si es que tenía municiones? Sí. Entonces él dice que no, que habían salido al ejercicio sin municiones. Sí, no, pero tienen municiones. Que quizás en el ejercicio, depende del día del tic-tac, quizás no tenían las municiones dentro del avión, etcétera, etcétera. Pero en todos los ejercicios militares, en todos, de la tierra, del Navy, de la Fuerza Aérea, tú tienes municiones. Okay. Lo único que eso tiene unas etapas, el ejercicio tiene unas etapas, y hay una de las etapas en donde se hace con munición viva. No es en todas las etapas. Okay. Como por ejemplo en el caso del ejército de tierra. Nosotros íbamos a hacer maniobras de combate y se usaban blancos. Pero había un día en donde se iba a usar bala viva en cierto tipo de maniobra. Igual con los tanques, igual con los aviones, igual con los helicópteros. ¿Sabes? Eso tiene, le dicen tables, en inglés tablas o tables, que tú vas haciendo cosas diferentes. Y se cargan municiones vivas. O sea, que si ellos hubiesen querido ponerle municiones
a los aviones, a los cañones, etcétera, 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 y dispararle a eso con balas vivas, lo hubieran podido hacer. Okay. Ahora, si en el día del tic-tac no había municiones vivas dentro del avión, ya eso es otra cosa. Pero siempre se cargan municiones vivas, siempre. Ok, entonces estamos viendo también, y lo mencionaste, todas las facetas de lo que acarrean este fenómeno, ¿no? Hablaste de esta capacidad que tienen para preconcebir lo que se va a hacer, ¿no? Sí, sí. Y así Eso es un fenómeno que no solamente se ve, perdona que te interrumpa, que no solamente se ve en los ovnis como tal. Esa es una de las pocas cosas que en los casos de abducción y en los casos de contactismo, en todos estos casos, es una cosa que es común, que es precognitivo. El fenómeno es precognitivo, que sabe de antemano lo que tú vas a hacer. ¿Podemos comentar algo sobre Carol Rosin, sobre estas amenazas que se han planteado? En algún momento ella fue secretaria de Von Braun, de esta persona que fue un científico que trabajó para la NASA en algún momento y reclutado de las fuerzas alemanas. Sí. Se habló de 3 amenazas. Primero, la amenaza comunista, ¿no? Que habría que tenerle cuidado y todo eso. Segundo, la amenaza terrorista. Y tercero, la amenaza extraterrestre. Entonces, estamos viendo que todo estas aseveraciones que en algún momento se dieron se están como que cumpliendo. ¿Tú crees que esto tenga relación directa con todos estos eventos que se están suscitando al día de hoy? No. No. Lo que Von Braun hizo fue un análisis de lo que estaba ocurriendo y de cómo él veía que iba a ocurrir en el futuro. Como tú y yo nos podemos sentar ahora y analizar la política que existe hoy en día y decir, mira, en el futuro va a ocurrir esto y esto y esto. Ahora, lo importante de la carta de Rosin y de lo que Von Braun le dijo a Rosin fue que él le pidió a ella que interviniera y tratara de hacer lo posible para que no se armamentara el espacio aéreo. Porque Von Braun ya de antemano veía que a la larga se iba a desarrollar el programa espacial y que a la larga pues podría haber una armamentización del espacio aéreo con armas atómicas. Hay que entender que Von Braun, hay que ponerlo en un contexto histórico, que con Von Braun viene a los Estados Unidos en un momento en donde muchas cosas han pasado y yo las voy a decir bien rápido. Y les voy a decir de antemano, el que quiera corroborar las cosas que yo digo, hay documentación sobre esto. Una de las personas que pueden buscar para ver si lo que yo estoy diciendo está correcto o incorrecto y ver, conseguir copias tal vez de la documentación que tiene que ver con esto, es con el doctor Robert Wood y su hijo Ryan, que son 2 personas que se han dedicado a recopilar y a sacar documentos a la luz que tienen que ver con este tema. Y él tiene mucha documentación que tiene que ver con lo que yo voy a hablar ahora. Ellos analizan estos documentos y le dan ellos tienen un sistema en donde le dan un % al documento si es real o no. Digamos, le dan un 40-60, un 30-70. Las 2 divisiones es de que una parte es de que el documento tiene, qué sé yo, 40% de que es, después que han hecho todos los exámenes, de que es un documento real, y un 70% de que lo que dice el documento es verdad. Los otros % no es que es mentira, sino es que no se ha podido hacer más research al respecto y todavía no se ha podido llegar al 100%. Pero Robert Wood tiene un montón de documentos. Lo que ocurre es lo siguiente, hay que mirarlo desde este contexto. Los Estados Unidos sabía antes de Roosevelt de 1947 que habían cosas que estaban volando en el aire, en el espacio aéreo, y que se estaban cayendo y que habían recopilado, y que tenían materiales exóticos desde el año 1941 y hay documentación al respecto. Uno de los casos es el caso de Cape Girardeau en Missouri.
donde en el 1941 es la primera vez en realidad que los Estados Unidos, hasta donde se ha documentado, encuentra una nave exótica con materiales exóticos, supuestamente con cadáveres que no son humanos. El caso es en Cape Girardeau, en Missouri. Entonces, lo que ocurre es que cae una nave, o cae un artefacto, un volador, durante la noche, y la policía llama a un sacerdote para que le haga los últimos ritos a unos cadáveres que se encuentran en esta nave. Él se presenta, hay unos cadáveres que él identifica y que él entiende que son casi humanos, pero que no son humanos, casi humanos, es lo que la descripción que él dio. Y le hace los ritos y los entierran. Luego se entiende que las Fuerzas Armadas vinieron y los recogieron. Ahora, hay que entender que en aquel tiempo ya estaban ocurriendo las cosas con los japoneses de Pearl Harbor, estaban ocurriendo cosas con los alemanes. Y los Estados Unidos de momento no entiende o no piensa que esto es extraterrestre. Lo que piensa es que esto es de fabricación japonesa o de fabricación alemana y que es espía. Y no entiende mucho de estos cuerpos. No sé si los cuerpos se recuperaron o no. Pero me imagino que al ellos ver que esto era de fabricación exótica, quizás trataron de buscar los cuerpos si alguien les dijo que tenían una apariencia que no era humana. En realidad no se sabe si recuperaron esos cuerpos o no, pero sí se sabe que recuperaron la máquina en forma de S. Pues ya para ese tiempo ya saben de materiales exóticos los Estados Unidos, porque ya para ese tiempo, que le invito a los que estén oyendo esto, se crea una organización que se llama RAND, que todavía existe, es una corporación, y es una corporación gubernamental. Y RAND lo que quiere decir es Reverse and Development, reversión y desarrollo. Que el proyecto de RAND era cosas que estaban volando, que se caían, cogerlas, mirarlas, hacerle ingeniería al revés para ver cómo trabajaban y desarrollarlas para el uso de defensa norteamericano. Pues crean a RAND para ver qué era ese artefacto que había caído ahí y otros artefactos que habían caído que después, ¿sabes?, se identifican como artefactos de otros países que estaban espiando, etcétera, etcétera. RAND no solamente se crea por este artefacto de Missouri, pero entre los artefactos está este de Missouri. Y ellos entienden que eso tiene unos metales exóticos y que tiene una fabricación exótica que ellos no pueden identificar de dónde viene. Entonces, algunos de los artefactos que ellos encuentran que se caen son alemanes. Luego va pasando el tiempo, ocurre lo de Roswell. Después sigue pasando el tiempo, se acaba la guerra. ¿Qué pasa? Tenemos que ver que esto del 1941 ocurre, ¿verdad? Y después en el 1947 ocurre lo del Capitán Byrd, ¿right? Que él va a la Antártica y supuestamente lo atacan unos platillos voladores. Y durante este tiempo, los norteamericanos recogen inteligencia de que los alemanes habían producido unos platillos voladores. Entonces, los norteamericanos ya en este momento están viendo, pueden empezar a distinguir entre cuáles son alemanes y cuáles no. Entonces, los que ellos no saben que son alemanes, no saben de dónde son. Y entonces empiezan a desarrollar algunas teorías de que podrían ser extraterrestres. Y se creó una unidad que se llamó la Unidad Interplanetaria. Una unidad militar. Yo tengo una nota por aquí, dejada cómo se llamaba. La Unidad Interplanetaria, te digo ahora. Caramba, no encuentro la nota ahora, pero era una unidad que se iba a dedicar a recoger cosas que se caían del aire. La unidad no tuvo no vivió mucho tiempo porque fue absorbida por el proyecto Blue Book.
Y dentro del proyecto Blue Book no solamente era recopilar los cuentos que hacía la gente, ir a entrevistar a la gente y tratar de analizar eso, sino recuperar cosas también. Y entonces esa unidad interplanetaria del ejército norteamericano pertenecía a lo que es la Fuerza Aérea ahora, porque el ejército en aquel tiempo era la Fuerza Aérea del ejército, ya que en el 1907 se había inventado el avión por los hermanos Wright. Y entonces los militares habían cogido la tecnología de los hermanos Wright con científicos y con RAND. Habían creado, una de las razones por las que se creó RAND fue por el desarrollo del avión. Y entonces se cogió todo esto y se hicieron unas oficinas en Wright-Patterson. Y Wright-Patterson se llama Wright por los hermanos Wright. Porque en aquel tiempo, cuando se crean estas oficinas, los hermanos Wright todavía están vivos. Y hacen una academia para enseñarle a las personas a volar y todo eso. Y hacen unos laboratorios para desarrollar las cuestiones del espacio, las cuestiones aéreas. Entre ellas, desarrollar, no solamente para volar por encima de la estratosfera, por aquí adentro, ¿no? Sino para salir. Ya estaban pensando en salir fuera del planeta, llegar a la luna, etc. Entonces ocurre la Segunda Guerra Mundial y aparecen, en estos tiempos también los italianos habían recogido ya unos artefactos exóticos que habían caído del aire y los habían tratado de desarrollar. Y entonces los italianos son son aliados de los nazis. Y los nazis tienen un background en donde hay unos científicos que no eran exactamente nazis, sino que eran científicos de unas organizaciones esotéricas como el TUL, por ejemplo, que tenían conocimientos científicos que no se enseñaban en las universidades y que tenían un interés en el espacio. Y entonces todo esto se va juntando y los norteamericanos encuentran que ellos pueden diferenciar entre qué es lo que es alemán y qué es lo que no es alemán en términos de las formaciones. Como por ejemplo ocurre lo de Los Ángeles, del ataque de Los Ángeles. En el ataque de Los Ángeles, pues, se dijo que había más de 50 de estos artefactos volando por Los Ángeles. Artillería le disparan. Y algunos de ellos iban volando bien rápido y otros iban volando más lento. Los que iban volando más rápido iban volando rápido solo. Los que iban volando lento iban volando en forma de V en una formación. Los norteamericanos entienden que los que estaban volando en forma de V a velocidades normales, que son alemanes. Que los que estaban volando por su cuenta, que no son alemanes. Porque los que estaban volando por su cuenta volaban hasta más de 30.000 Gs de velocidad. Que eso hoy en día todavía no existe nada que tú puedas tener un piloto humano dentro y que tengas materiales para que puedas resistir eso y no se rompa. En aquel tiempo la física entendía eso también. Ellos decían, mira, ¿cómo va a haber uno que vuela bien rápido a más de 30.000 Gs? Y estos son posibles. Estos que van volando en una formación, estos son posibles. Lo otro es imposible. No se conoce nada. Al día de hoy no se conoce nada tampoco así. La cuestión es que en el caso de Los Ángeles derriban dos. Uno cae en una montaña y otro cae en el agua. Esos dos los levantan y ellos determinan que son alemanes. Los otros, que iban volando bien rápido, no los pudieron derribar. Sigue pasando el tiempo y como yo he enseñado en otros canales, como en Paraterrestre, por ejemplo, hay mucha documentación que el ejército norteamericano, las Fuerzas Armadas norteamericanas, entienden que estos son los alemanes y los japoneses. Ellos creen que esa nave bien rápida puede ser algo de los alemanes, no algo extraterrestre, pero hay algunas personas, algunos científicos, algunos militares que creen que puede ser también una combinación de tecnología terrestre alemana y de tecnología extraterrestre, que de alguna manera están bregando con los alemanes. Termina la guerra, la mitad de los científicos que trabajaban en el programa espacial quedan con los rusos, la otra mitad la traen aquí con Paperclip y se desarrolla NASA y se desarrolla el
el programa espacial se llega a la Luna a través de los alemanes que estuvieron en la Alemania nazi en el programa espacial nazi. Dentro de esa gente, muchos de ellos eran miembros de estas organizaciones como el TUL. Eran miembros de organizaciones esotéricas. Por lo tanto, entra esa influencia a NASA y a muchas de las agencias norteamericanas. Pero el gobierno como tal se da cuenta de que han sido infiltrados y hacen cosas para parar eso. Y una de las cosas que se hizo fue que el ejército, que era la Fuerza Aérea y el ejército estaban juntos, se llamaba el Army Corps, se separan y se crea la Fuerza Aérea. Y se crea el ejército, ¿sabe? Está el ejército y está la Fuerza Aérea aquí aparte. Entonces, de aquí hay programas espaciales, programas aeroespaciales, que se separan. Algunos se quedan con la Fuerza Aérea, pero el core, los programas más oscuros, los programas más importantes se los dan a la Marina. Y la Marina es la que empieza a desarrollar, no NASA, no la Fuerza Aérea, no el ejército. La Marina empieza a desarrollar un programa para entrar al espacio profundamente y no con intenciones civiles, sino con intenciones militares. O sea, militarizar el espacio. Entonces, en este tiempo, von Braun, él está enterado de todas estas cosas. Entonces, en aquel tiempo estamos en la Guerra Fría. Entonces, von Braun dice, lo primero que va a pasar es que vamos a tener problemas con los comunistas. Bueno, ya lo sabía porque ya estaba pasando, estamos en los años 50, los años 60 de la Guerra Fría. Eso cualquiera lo podría decir. Lo segundo que él dice que va a haber terrorismo. El terrorismo había ocurrido antes que él y ocurrió durante él y ha seguido después de él y después de nosotros habrá terrorismo. Era fácil de decir eso. Lo tercero, lo que es diferente, es que él predecía que se cogiera el espacio y se le pusieran armas nucleares. Bueno, ya para este tiempo se sabía que teníamos, y ya la habíamos disparado, habíamos tirado bombas atómicas, ¿no? Pues von Braun sabía de que los Estados Unidos poseían armas nucleares, todo el mundo lo sabía. Segundo, von Braun trabajaba en Reston Arsenal en Alabama y con NASA, y Reston Arsenal es el lugar donde se producen y se producían en aquel tiempo los cohetes balísticos de combate. Por lo tanto, él sabía que las fuerzas militares tenían, o sea, las fuerzas militares no planean para mañana, para pasado, planean décadas. Y ya ellos podrían haber visto o habían visto el potencial de poner armas nucleares allá afuera. Y entonces von Braun le dice a Carol Rosin que trate de influenciar a la gente de que no hagan eso, porque él está en contra de las armas nucleares. No es lo mismo decir eso que decir que es que los aliens tenían un plan y que iban a invadir la Tierra. Entonces, una de las cosas que él le dice es que lo otro que iba a pasar era que los Estados Unidos iba a hacer una invasión de mentira, diciendo que eran aliens, y que supuestamente ellos iban a ganar en la guerra para decirle que... Pero eso no ha ocurrido, y entonces hay algunas personas que están ligando al To The Stars Academy con estas cosas. Sí. Y yo estoy en completamente desacuerdo, porque el To The Stars Academy lo que está haciendo es disclosure. Además de que está tratando de desarrollar programas como, por ejemplo, ya se sabe supuestamente que tienen unos metametales, pero no lo encuentro que sea una cosa del otro mundo, aunque puede ser que sea del otro mundo, valga la aclaración, porque esos metametales están hace más de 80 años aquí. Y entonces supuestamente ellos han comprado un pedazo de una nave que cayó y analizaron, los metales son metametales. Y lo que To The Stars Academy quiere es desarrollar tecnología para el beneficio de la humanidad. Pues entonces, ¿dónde vemos eso en conexión con Rosen? No le veo. El segundo, que dicen que en donde podríamos mirar así, decir, bueno, quizá ellos están en esa agenda de que estos objetos son una amenaza para los Estados Unidos. Sí, podríamos decir que la gente pueda decir, ese es el ataque que los ovnis, que los objetos voladores no identificados van a hacer a los Estados Unidos, y ahí va a estar el embuste, qué sé yo.
No creo. Ellos simplemente han puesto lo que tú puedes decir, lo que cualquiera puede decir. Una cuestión que yo he estado viendo y también hay mucha gente que se pregunta, ¿tú crees que se ha estado o se está reeditando toda la historia? Porque mira, yo hace mucho tiempo, en el año 2003, en Lima yo encontré un documento que se llamaba el Almanaque Mundial 2003, en esa época. En este almanaque mundial podía encontrar mucha información con respecto a la temática ovni. Incluso hay datos relacionados con metamateriales, estudios que se hacen a estos fragmentos de avistamientos o de interacciones que entre pobladores, militares y estos objetos voladores no identificados. Hay un caso particular que es el de Ubatuba en Brasil, donde se reconoce o se recoge una pieza de un material exótico, en este caso, según lo que nos detalla esta información, es magnesio puro, ¿no? Al parecer se hizo una prueba atómica de la composición de los elementos que conformaban este fragmento de un objeto y se llega a determinar de que esto no se podía producir en la Tierra, que era una aleación que tenía un alto porcentaje de magnesio y otros elementos químicos. Entonces, ya desde ese momento, bueno, en el caso mío, ¿no? Se nos informa pues de este interés de los gobiernos en los metamateriales, de este interés en recoger restos, fragmentos para después ser estudiados y replicarlos en otras tecnologías. Como para redondear el tema, estamos reeditando la historia, estamos volviendo nuevamente al principio, estamos, en este momento se está tratando de darnos el mismo discurso o reforzarnos lo que ya está en el imaginario colectivo. ¿Qué es lo que piensas al respecto? Sí, mayormente bien pocas cosas se han dicho últimamente que no se habían dicho anteriormente. En los años 50, los años 60, hubo muchas personas como por ejemplo Ruppelt, que era un oficial de las Fuerzas Armadas norteamericanas, escribió unos libros y él fue al Congreso y etcétera, etcétera, y habló de todo esto que estamos hablando ahora, pero en los años 50. ¿Qué pasa? Que pues se crea en los Estados Unidos el panel Robertson y con el panel Robertson, pues como parte de tapar todas estas cosas y ponerlas en el secreto y ridiculizarlas, pues pasa una etapa de, digamos, los 70, los 80, los 90, en donde no salen personas oficiales así del gobierno de nuevo a hablar de esto hasta que aparece Luis Elizondo con el To The Stars Academy, que son oficiales, han sido como Elizondo un oficial de las Fuerzas Armadas, y gente que ha trabajado con la CIA, gente que ha trabajado con la Fuerza Aérea, con el Pentágono. Tiempos atrás estaba una cosa que se llamaba Norfolk y otras organizaciones, entre ellas una que había organizado a Hynek, Allen Hynek, en donde habían científicos, en donde habían oficiales de las Fuerzas Armadas, ex oficiales, etcétera, 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 bien parecido a lo que es To The Stars Academy ahora. Lo que pasa es que estas personas se pusieron viejas y murieron. Muchos de ellos no llegaron a ningún sitio prácticamente, o sea, lo que hicieron fue recolectar data sobre casos. Lo que hay diferente ahora es con estos grupos es que ellos están llevando tecnologías nuevas al uso de las investigaciones y compartiendo algunas de las informaciones de estas investigaciones con el público que se hizo anteriormente, pero en base a estas tecnologías nuevas como usando los videos del FLIR. Pues en los 50 no existía el FLIR. Lo que habían eran unas cámaras que decían theodolite,
Y hay films de esos tiempos, lo único que los films de aquel tiempo no era como los del FLIR, que el FLIR te puede decir la velocidad, de qué está compuesto, de qué material está compuesto, te da un montón de información, aquellas cámaras no. Pues entonces hay un poquito de tecnología envuelto aquí, un poquito más de información y de conocimiento del fenómeno que tu The Stars Academy está sacando a la luz y está educando a la gente. Ahora, es una repetición, la historia, no sé si alguna vez te lo han dicho, que la historia se repite, que es cíclica. Y estamos en un ciclo histórico de repetición, otras caras, otras situaciones del mismo tema. Y dicen también que si tú no aprendes de la historia, pues estás destinado a repetirla. Y aparentemente en aquellos tiempos pues no se aprendió de la historia y se está repitiendo. Pero hay una que otra cosa, que el público en general está teniendo participación, que en los años pasados, en donde se publicaba salieron un montón de revistas en esos años, revistas de OVNI, se hablaba eso en la televisión, en los periódicos, en el radio, y como vuelvo y te digo, estaban astrónomos, físicos, gente con doctorado, con universidad, con muchos doctorados envueltos en esto, pero que no llegaron a ningún sitio, porque la presión del gobierno y los mecanismos del gobierno, pues prácticamente casi lo callaron. Pero siguió todo esto por los 80 y los 90 y los 2000, y ya al final de los 2000 entonces vuelve otro ciclo donde está participando personas regulares como yo, por ejemplo, como tú, y que se está dando una información correcta, y que hay personas como tú y como yo que estamos tratando de enseñar cuál es la información que es verdad y cuál es la información que es mentira, porque en los años 50 pues no se conocía, o se conocía de que había que estaban tratando de encubrir todo esto, pero no se conocían bien los mecanismos que se usaban para encubrirlo, y eso ahora ya hoy en día se conocen, y ya hoy en día podemos diferenciar entre lo que es prensa amarilla y de lo que es mentira y de lo que es verdad y de quién está detrás de estas informaciones, porque el gobierno puso un montón de gente a hacer 20,000 cosas, como fue el caso de Berkowitz, que lo he mencionado antes, en donde lo volvieron loco. El gobierno lo volvió loco metiéndole mentiras, unas mentiras y unas verdades, y hasta le dieron dinero del CIA, de la CIA, etcétera, etcétera. El que quiera saber más de eso, pues que lea el caso de Berkowitz. La cuestión es que esto es real, gente ha muerto, que se han puesto a meter la nariz en esto, y el gobierno ha hecho un esfuerzo sobrehumano para taparlo. Pero personas como Luis Elizondo y el ATIP han, por alguna razón que todavía no tenemos completamente clara, deciden salir a la luz y decirnos lo que está pasando, y decirnos que había un programa secreto, que nosotros nos imaginábamos que había un programa secreto, pero no lo habíamos constatado. Pues con él se consta de que el programa existe y existió, y que lo que estaban haciendo en el programa, ¿no? Pues una repetición, porque existió todos estos proyectos SIGN, proyecto Blue Book, el proyecto el proyecto el otro. Los proyectos han estado existiendo desde los 40. Como te acabo de decir, el proyecto del grupo de interplanetario para recuperar cosas que se caían. Según ellos decían, cosas celestiales que se caían del cielo, recuperar cosas celestiales. Y eso es un programa que se origina en 1941. Y siempre han habido programas. La cuestión es que esta vez pues nos están hablando del último programa que se ha podido hablar. Y Luis Elizondo nos dice que él sabe que todavía hay un programa corriendo y que tienen otra persona como él que hacía el trabajo que él hacía, haciendo el trabajo que él hacía. O sea, que sabemos que existe otro programa, no sabemos el nombre. Pero es una repetición, sí, es una repetición de la historia. De la historia. Es el último esfuerzo que civiles están haciendo para que el gobierno norteamericano y los gobiernos del mundo dejen saber la realidad de este fenómeno. Excelente. Héctor, ¿qué opinión te merece
el trabajo de divulgación, ¿no? Y de difusión que está haciendo Tucker Carlson. Lo vimos hace poco con el presidente Trump y lo vimos también en una entrevista con el congresista Walker, Mark Walker, ¿no? Eh, Ambos están, bueno, han estado hablando sobre esta temática. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Qué nos puedes decir para que los amigos tengan una idea precisa de todo esto? Bueno, históricamente Fox News, que es la cadena de televisión de noticias que está Tucker Carlson, históricamente ellos siempre han dado noticias que tienen que ver con esto. Y pues, como sigue su tradición, que esto pues genera dinero para su compañía, ¿no? Pues salieron unas cosas nuevas y Fox News se han envuelto en ello. Ahora, de que haya algo ahí, qué sé yo, de algún tipo de conspiración o algo, no creo. Simplemente que son los únicos que están, no los únicos, porque CNN también ha hablado y MSN, todas las cadenas han dicho algo, lo que más han dicho es Fox News. Pero hay algunas cadenas que son un poquito más reacias a dar noticias que tengan que ver con esto porque todavía están en la movida esta del panel Robertson. Todavía están de que, hey, si vamos a hablar de esto van a ridiculizar a nuestra cadena, van a ridiculizar a nuestros periodistas y nos van a quitar veracidad a nuestras noticias, porque esa es la manera que lo ven. Que si tienen un periodista que está hablando de esto, pues que eso es ridículo y que eso pues ridiculiza a la cadena. En el caso de Fox, pues Fox es una cadena que se envuelve con muchas cosas que la gente piensa ridículas. Y ellos las anuncian como quiera, se envuelven en ellas como quiera, como son los debates políticos de la calle de Trump. La cadena, hasta donde yo entiendo, es una cadena de perfil derechista y cuanta cuestión de conspiracy theory aparezca en la política, ellos lo ponen ahí. Eso es parte de su prensa, de la manera que ellos hacen su prensa. De la línea editorial. ¿Qué te iba a decir? Y entonces, el último punto, ellos están poniendo esto porque ahora desde la década de los 50 a los 60, los políticos no se habían envuelto en esto y ahora sí. Ahora está Reid envuelto, está este señor Walker que quiere que le den pruebas, son dos. Y hay otros senadores que han hablado. Y entonces, como tiene que ver con la política, pues el canal, me imagino yo, que el canal lo pone en su canal, estas noticias que tiene que ver con incluso se sabe una declaración del candidato Bernie Sanders, ¿no? Del Partido Progresista, también, que eso también salió en quiere, el CNN. ¿no? Que quiere divulgar, ¿no? De todo lo relacionado con el tema ufológico. Y eso no es nuevo porque los Clinton dijeron, el primer Clinton dijo que si él ganaba, que él iba a tratar de hacer divulgación, trató de hacer, no pudo. La Clinton dijo que si ella ganaba, que ella iba a meterle presión a la CIA para que abriera los files. La CIA abrió los files antes de que ella ganara, pero supuestamente ella dijo que le iba a hacer más presión para que sacaran todos los files, pero ella no ganó. Y así en diferentes ocasiones algunos políticos han dicho que si ellos logran tener posiciones que ellos van a hacer presión, pero este tipo de información no se le da, digamos, al presidente. Se le da un briefing, mira, sí existen, están aquí, sí tenemos en unos almacenes, pero no se le dan específico porque los presidentes están 4 años, 8 años. Esto es información que son personas del gobierno que han estado en el gobierno por décadas y se quedan hasta que se mueren. Y ahí es que se queda la información guardada. Y hay mucha información, el inglés es por compartimiento. Y tú te enteras solamente si tienes que enterarte, no es por tu posición. Si tú puedes tener una posición bien alta y no saber nada de esto. Como que puedes tener una posición más bajita, más oscura y saber mucho de esto. Que seas tú el presidente no quiere decir que sabes todo esto. Sí, Héctor, mira, y como una pregunta final, ya para cerrar el tema, ¿cómo ves esta convocatoria
para la invasión del Área 51. Mucha gente se pregunta... Honestamente, yo no me envuelvo a discutir eso porque es una cosa, perdonando que no quiero ofender a nadie, pero eso es lo más estúpido que yo he oído en mi vida. Y segundo, la persona que lo originó lo dijo que lo originó como un chiste. Y yo pienso que cualquiera que a mí, yo lo veo en mi cabeza con su sombrerito de aluminio, así. Eso es cosa de estúpido. Número uno, es estúpido nada más que pensar hacerlo eso. Número dos, si quieren entrar en las técnicas, en la tecnología, ¿cómo es? Los tecnicismos, de qué ocurriría si ellos trataran de entrar. Yo lo único que le podría decir es que no van a poder entrar, aunque sean millones de ellos, porque eso es de defensa nacional y tiene muchas cuestiones que no tienen que ver con los UFOs, que son secretas, y no van a dejar que la gente entre allí porque les da la gana. ¿Tú entiendes? Y hay 20.000 maneras para pararlo, desde gases hasta bombas, hasta balas. O sea que, y yo no quiero entrar en detalles. Es completamente ridículo. Sí. Sí. Esa es la ridiculez que se han puesto la gente a mirar últimamente. No sé por claro, qué. esa es la pausa, y yo creo que esa es la pausa y la manera de ridiculizar todo lo que ya hemos estado viendo. ¿No? Puede haber sido eso, pero no creo. Yo creo que ese fue un muchacho que salió y dijo eso en las redes sociales y el montón de gente se le fue detrás, cogió como el fuego, ¿no? Pero no, él mismo dijo que eso había sido un chiste y que lo más probable se sienta en la casa y se ríe porque sabe Dios por dónde fue que lo tiró y cogió un montón de dinero. Sí. No sé, pero ridículo. Sí. Bueno, Héctor, entonces yo creo que eso es todo lo que podemos conversar hoy sobre este tema. Y yo creo que nos has dado alcances muy importantes en torno a lo que se está viviendo actualmente en lo que es la temática ufológica y aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y eso va a repercutir seguramente a todos los países del mundo, ¿no? Bueno, ya con eso sería todo por hoy, pues, ¿no? Y ya tendríamos seguramente en un futuro nuevas conversaciones sobre el tema y vamos a ver qué es lo que va saliendo también, ¿no? Sí, quiero dejarles saber que todo lo que yo digo, que no me crean a mí, que busquen los documentos. Un buen lugar para conseguir esos documentos es con Robert Wood y su hijo Ryan. Pueden buscarlo en el internet, comunicarse con ellos, pedir copia de los documentos, leerlos ustedes y sacar sus propias conclusiones. Eso es mayormente lo que yo hago, leer documentos y sacar mis propias conclusiones y discutir esto con otras personas que leen documentos también y con otras personas que tienen que ver con ciencia, etcétera. Y esas son las cosas que yo hablo y discuto en el internet. Pero vuelvo y les repito, no me crea a mí, búsquelo usted. Excelente. Haga usted su vacinación. Excelente, Héctor. Entonces ya con esto sería todo por hoy, amigos, y bueno, ya estaremos próximamente entregándoles nueva información sobre la temática. Ya nos vemos. Gracias, Héctor. Que tenga buenos días. Gracias. Bye.